Hola, muy buenas noches, compañeros y maestro. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alma Rosa Guilmer Segura y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les estaré hablando sobre el resumen y síntesis. Ahora, vamos a decir, ¿qué es el resumen? Bueno, pues el resumen básicamente es una síntesis elaborada que se obtiene a través de las ideas principales subrayadas en un texto o de las notas tomadas en una exposición. Para elaborarlo de la manera más correcta, se debe comprender el orden de las ideas. Asimismo, siempre se debe de observar la conexión existente entre ellas que han sido expuestos en los diferentes párrafos. Del mismo modo, se debe organizar el material, redactar con exactitud y brevedad solo las contribuciones básicas del autor en la materia tratada con frases cortas y sin juicios críticos. El resumen siempre debe demostrar los vínculos lógicos entre las ideas explicadas del texto inicial, aunque esto siempre va a implicar cambiar el orden en las que aparecen y la escritura debe optar un tono independientemente y el objetivo desde el punto de vista del autor del texto base. Los resúmenes siempre pueden ser producidos para diferentes propósitos. Los resúmenes siempre pueden ser producidos para diferentes propósitos, tales como para presentar una obra literaria, asimismo, para mostrar un artículo científico, también se presenta para demostrar un grado suficiente de comprensión de la lectura en la escuela y para sintetizar la información para su posterior estudio o consulta. La longitud del resumen puede variar. Te lo explico a continuación. El resumen no debe de superar el 25% de la longitud del texto original. El resumen siempre debe demostrar los vínculos lógicos entre las ideas explicadas. Esto implica cambiar el orden en el que aparecen. Ahora, ¿cuál es la estructura del resumen? O sea, las partes. El, el resumen es una gran idea para adquirir información y se compone de lo siguiente, el encabezado. El encabezado es la parte superior del resumen y se opta por lo siguiente, título del texto, documento o libro. Se debe de colocar el autor o autores del texto o libro consultado. Se debe de colocar el editor, la ciudad y el año del texto o libro. Como segundo punto es la introducción. La introducción es la parte inicial donde se explicará el desarrollo del contenido. Como tercer punto, el desarrollo. El desarrollo es el desenvolvimiento del cuerpo o las partes importantes de la estructura del resumen, lo que necesariamente debe partir de la idea principal del texto o libro. Como penúltima parte será la conclusión. La conclusión es la parte final del trabajo, en la cual se abordan las ideas principales. Y por último tenemos la bibliografía. La bibliografía es la identificación del tipo del texto utilizando los estándares APA. ¿Cuáles son los tipos de texto que existen? Bueno, los tipos de texto que yo coloqué fueron los textuales, resumen de paráfrasis, resumen analítico, resumen ejecutivo, resumen de prensa y resumen literario. ¿Cuál es la importancia del resumen? Bueno, pues la importancia del resumen radica en que es mucho más fácil entender un tema. Resumir ayuda y asegura que el tiempo de estudio que se haya invertido sea productivo y exitoso. Ahora nos pasamos al siguiente subtema. ¿Qué es la síntesis? Bueno, pues la síntesis es un escrito en el que se redacta de forma abreviada los conceptos o ideas principales de un texto o un tema determinado. ¿Cómo se realiza una síntesis? Se estudia, se interpreta el texto de interés con las palabras propias, se describen y analizan las ideas principales en un nuevo texto. Existen ciertos pasos a seguir para realizar una síntesis de texto. Leer con detenimiento el texto a partir del que será la síntesis, hacer una nueva lectura y resaltar o destacar las ideas principales. Se debe de ordenar siempre las ideas según la importancia que uno le esté dando. Se debe de establecer las posibles relaciones entre las ideas o los conceptos resaltados. Se debe de hacer un
bosquejo en el que se organice la información en torno a tres ejes principales, como son la introducción, el desarrollo y conclusiones. Se debe de redactar las ideas de manera que resalten claras, comprensibles y asimilables, siempre respetando el objetivo del texto original. ¿Cuál es la diferencia entre resumen y síntesis? Bueno, pues el resumen se transcribe la información original de manera textual y la síntesis es un escrito basándose en las ideas de un texto, pero siempre se usan las palabras propias. A continuación les dejo las fuentes de información que yo utilicé para poder partirles de este tema. Espero y la exposición al video haya sido de su agrado. Espero y estén teniendo un magnífico día y muchísimas gracias por su atención.